están todos? Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos por estos medios. Confío en el Señor que todos se encuentren muy bien, que todos se estén cuidando. Y pues bien, el día de hoy tenemos nuestra clase dominical. El día de hoy me toca a mí poderles compartir la clase. Entonces pónganse cómodos, pónganse atentos y vamos a estar muy pero muy atentos para lo que nuestro Padre Celestial nos vaya a hablar el día de hoy a través de esta clase. Pues bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar de la superioridad del nuevo pacto. Y para ello vamos a leer Hebreos capítulo 8 del verso 6 al verso 12, que dice así: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dicen: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Para continuar, les voy a leer la pequeña historia de John Jairo, quien ahora tiene 30 años. Cuenta que desde los 15 estuvo involucrado en pandillas y toda clase de vicios. Yo sé que tal vez muchos de ustedes han de conocer personas que puedan sentirse identificadas o que puedan identificar claramente con esta historia. En dos ocasiones casi pierde la vida. En una de ellas, una herida le perforó el diafragma. Perdió la salud, trabajo, esposa e hija. Conoció todo tipo de centros de rehabilitación, psicólogos, psiquiatras, probó medicamentos naturales, homeopáticos. Su madre hasta consultó brujos. No le fue la falta de consejos ni apoyo lo que le faltó, confiesa John Jairo. Hubo ocasiones donde toda la familia se reunía para hallar una salida. Ensayando de todo, prácticamente se dio por vencido y resignado a que esto era lo que le tocaba vivir, se refugió en uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, donde robaba y consumía y vendía drogas. Intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Finalmente asistió a una iglesia cristiana casi obligado por un antiguo compañero de vicio. John recuerda que todo lo que se le predicó ese día era para él. Luego participó en un retiro de oración donde Dios le habló y ahí nació de nuevo. Hoy, dice él, 4 años después, pertenece a un liderazgo de la iglesia, su hogar ha sido restaurado y con su esposa lideran varios grupos de transformación. Dice John Jairo: doy gracias a Dios que lo que no pudieron hacer los psicólogos, psiquiatras, la correccional, diferentes programas, ni yo mismo, Cristo lo hizo. Vamos a desarrollar el estudio. Necesitamos un cambio de mente y un cambio de corazón. ¿Por qué si queremos hacer bien las cosas, a veces terminamos haciendo lo malo? Y vamos a analizar el propósito del antiguo pacto. El antiguo pacto era un conjunto de estatutos que Jehová Dios le dio a Israel cuando salió de Egipto. Se componía de 10 mandamientos y un complicado sistema de leyes y ordenanzas, con el propósito de que los israelitas fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas leyes revelaban el carácter santo de Dios y su voluntad era un pacto condicional, es decir, Dios prometía bendecirles si ellos obedecían sus leyes, pero dice la palabra de Dios: ellos no permanecieron en mi pacto. La realidad era que ellos no tenían la capacidad para cumplir. El antiguo pacto les exigía obediencia a un pueblo rebelde y obstinado. Le exigía justicia a quienes estaban acostumbrados a hacer lo malo. Demandaba santidad a los que amaban el pecado.
El problema no estaba en la ley, sino en los corazones de los israelitas. La ley solo especificaba lo que hay que hacer, pero no puede impartir el deseo de hacerlo. ¿Cuál es el propósito de este nuevo pacto en el que estamos tú y yo involucrados? El antiguo pacto dependía de obediencia a una ley que se imponía externamente. Ahora, en el nuevo pacto Dios te dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Es decir, los hombres obedecerán a Dios no llevados por el miedo o el castigo, sino por el deseo de obedecerle. Estaría escrito en sus corazones. No sería una ley externa, obedecida con renuencia. Ahora el deseo de obedecer estaría en el mismo corazón. El antiguo pacto lo escribió el dedo de Dios en tablas de piedra, pero el nuevo pacto lo escribe el Espíritu Santo en tu corazón. Los israelitas sabían que debían cumplir las demandas de la ley, pero sus deseos e inclinaciones iban en dirección contraria. Como reflexión de este primer punto, una demanda externa puede obligar a una persona pero no cambiarla. Esto debe llegar a ser parte de la vida interna para que pueda cambiar su conducta. Un cambio en la relación con Dios. ¿Por qué muchos todavía recurren a intermediarios cuando ellos pueden ir directamente con Dios? En el antiguo pacto, solo unos pocos podían acudir ante la presencia de Dios. Solo algunos pocos tenían acceso al lugar santísimo que representaba la presencia misma de Dios. Por una parte estaban los religiosos que pretendían observar la ley, por la otra estaba el pueblo de la tierra. Estos eran la gente común y ordinaria que no observaba plenamente todos los detalles de la ley ritual. Por esto era objeto de desprecio. Aún siglos después, bajo el sistema romanista, se mantenía la puerta cerrada entre el penitente y Dios. Y para su entrada solo el sacerdote tenía la única llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados directamente a Dios, sino al sacerdote, quien únicamente podía pronunciar las palabras de absolución. El adorador no oraba a Dios el Padre por medio de Cristo el Hijo, sino por medio de un santo patrón, que se suponía intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para ser escuchado por un hombre pecador. El nuevo pacto es una puerta abierta a Dios. Ahora, bajo este nuevo pacto, todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, tienen la oportunidad de acercarse y conocer a Dios a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto era algo enteramente nuevo. El nuevo pacto abarcaría a todos los hombres. Ya no existiría una clase privilegiada. El conocimiento no sería el monopolio de algunos gigantes espirituales, sino de todos. La puerta que se había mantenido cerrada ahora estaba abierta de par en par. Lamentablemente, todavía hoy hay muchos que por no entender la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, son manipulados por aquellos que pretenden ser sus representantes ante Dios, cuando el camino a Dios ya ha estado abierto por medio de Cristo Jesús. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como reflexión de este segundo punto, el antiguo pacto exige obediencia a un ser imperfecto, pero el nuevo pacto establece lo que Dios hará con nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer por Él. Punto 3. Un perdón absoluto y olvido total. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que no han pecado? ¿Crees que haya personas así? ¿Crees que existe una forma humana para recibir el perdón de los pecados? ¿Podremos hacer alguna penitencia para que nuestros pecados sean borrados? El antiguo pacto era de condenación. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, lejos de proveer paz y tranquilidad,
a la conciencia, pone de manifiesto el pecado. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo narrada en Romanos 7 del 7 al 9. Es decir, que la ley o prohibición despertó el pecado de la codicia. Bien, dice el dicho popular, la prohibición es causa de apetito. ¿Habrá algún hombre que no peque? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Añadió Pablo esto en Romanos 7:14. Nadie se salva nunca por guardar la ley, porque nadie puede guardarla. Nadie jamás, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pudo decirle a Dios, Señor, he cumplido plenamente todos tus mandamientos, por lo tanto, recíbeme. La ley nos revela y recuerda que somos pecadores y que no podemos alcanzar la gracia de Dios por nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. El nuevo pacto es de vida eterna. Es aquí entonces cuando la gracia interviene. Lo que la ley no puede hacer debido a la debilidad del hombre, Dios lo logra mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo vemos en Romanos 6:23. Bajo el antiguo pacto, la sangre de toros y machos cabríos podía cubrir los pecados temporalmente, pero solo la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede tapar y quitar total y plenamente los pecados que hay en nosotros. Qué maravillosa promesa nos da Dios en este nuevo pacto a nosotros que a veces estamos inclinados a hacer lo que es desagradable a Dios. Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, serán perdonados y olvidados para siempre. Como lo esperaba David en el Salmo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Como reflexión de este punto, lo maravilloso del nuevo pacto es que la relación del hombre con Dios ya no depende del esfuerzo humano, sino enteramente del amor y la gracia de Dios. Como conclusión, bajo el antiguo pacto, el hijo rebelde era echado fuera de la ciudad y apedreado. Esto lo vemos en Deuteronomio 21, verso del 18 al 21. Bajo la gracia, el hijo pródigo pudo confesar su pecado y volver de nuevo a la comunión con su padre. Lo vemos en Lucas 15, del 21 al 24. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su dedo y calzad los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El antiguo pacto nos condena, el nuevo nos redime. Y para poder ser beneficiarios de este nuevo pacto, es necesario reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador total y plenamente en nuestra vida. No solamente como una religión o como una doctrina, o como algo que me enseñaron en la escuela dominical, sino como una realidad en tu corazón. Para que así como el hijo pródigo, cuando se supo pecador, pudo regresar a la casa del Padre y ser recibido con alegría. Pero fue necesario que el hijo pródigo se diera cuenta que era pecador delante del Padre. Y este nuevo pacto le permitió regresar y el Padre lo recibió con los brazos abiertos, sabiendo que el hijo pródigo se había arrepentido y que en su corazón había un genuino arrepentimiento. Así tú y yo somos beneficiarios con este nuevo pacto. Si nosotros entregamos nuestra vida total y plenamente a nuestro Señor Jesucristo, buscamos agradarle, buscamos hacer su voluntad, buscamos conocerle a través de la lectura de su palabra, a través de orar podemos tener esa comunión y esa comunicación con Él. Si hacemos esto, nos sentimos seguros de estar en este nuevo pacto, en donde podemos hallar gracia y misericordia,
en donde, como lo vimos en lo que dice en Hebreos, podemos acudir al trono de gracia en donde vamos a encontrar misericordia y hallar pronto y oportuno socorro. Pues bien, chicos, esta es la reflexión y este es el tema del día de hoy. Este nuevo pacto que es mucho mejor que el antiguo, el que vivieron los israelitas, y este nuevo pacto en el que tú y yo fuimos añadidos por amor y misericordia de Dios. No podemos dejar ni pasar por alto esta gran bendición de pertenecer a este nuevo pacto. Te invito a que lo reflexiones y que podamos vivir una vida digna de este nuevo pacto, sabiéndonos hijos de Dios. Y sabiéndonos hijos de Dios, viviendo como a Dios le agrada. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo pacto en el cual tú y yo estamos incluidos y vamos a pedirle al Señor que nos recuerde a través de este Espíritu Santo una y otra vez que somos bendecidos por este nuevo pacto. Te invito a que inclines tu rostro delante de Dios y podamos orar. Padre Celestial, muchas gracias Señor por esta clase, Padre. Muchas gracias, Padre, por lo que a través de tu Espíritu Santo nos enseñas y nos permites entender. Te doy gracias, amado Dios, Señor, que nos permites el día de hoy, Señor, comprender, Padre, que somos bendecidos por ti, por este nuevo pacto. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, porque te plació, Padre, llamarnos, podernos llamar a arrepentimiento, entrar a este nuevo pacto y ser partícipes, ser, bendito Dios, Señor, beneficiarios de esta gracia y esta misericordia que solo viene de ti. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Cristo Jesús, que enviaste a la tierra, Señor, pagar por ese pecado mío, para poder, Señor, entrar al trono de tu gracia, Señor, confiado en tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque con este nuevo pacto, Señor, me enseñaste, Padre, que no es por mis fuerzas, que no es por lo que yo haga, sino es por tu bendita misericordia. Gracias, Padre, porque en el antiguo pacto me enseñaste que el pecado estaba ahí, Padre, pero en este pacto nuevo, Señor, me enseñas que por tu gracia y tu misericordia mi pecado es olvidado, Señor, si mi corazón se arrepiente y vuelve tus ojos de una manera sincera delante de ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que puedan reflexionar en este tema y que pronto nos podamos ver. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, por favor cuídense mucho, sigan atentos a las indicaciones de nuestras autoridades de salud, inviten a los adultos que están alrededor de ustedes a que usen cubrebocas, que se laven constantemente las manos, que usen gel y por favor que se cuiden. Aprovecha este tiempo aprovecha este tiempo en que estás en tu casa para leer más de la Biblia, para conocer mejor de Jesús. Y te vas a dar cuenta que te vas a querer enamorar más y más de Dios entre más lo conozcas. Pues que Dios me los bendiga, Dios los guarde, nos vemos pronto, nos vemos hasta la próxima. Adiós, chicos.